Si fuera un médico, al buen médico, por ejemplo, que sea, al buen abogado, y en este caso al buen criminalista. ¿Sí? Entonces, normalmente uno confía en la palabra de quien tiene trayectoria profesional. Ahora bien, no siempre que tiene trayectoria profesional, aunque tenga la expertise técnica, sabe de las bases disciplinares epistemológicas. Entonces, lo que ocurre a veces es que en los manuales aparecen ciertos equívocos, como uno que voy a mencionar, que lo hemos charlado muchas veces con José, que decía, por ejemplo, que la escritura es un reflejo. Eh, eh, Un acto no, reflejo. no, no, la escritura es un reflejo. Sí, Sí, la escritura es un reflejo. el Bueno, acto reflejo. si fuera así, la seguiríamos escribiendo, ¿no? Apenas uno puede mover la mano, ya estaría escribiendo, si fuera un reflejo. Yo siempre hago la broma con él que le tiro la virome y la agarra y empieza a escribir. Bueno, eso sería un reflejo. No existe, ¿no? La escritura no es un reflejo. Ni siquiera un reflejo condicionado, que son los reflejos adquiridos, o sea, para lo que tuvieron Pablo alguna vez, que son aprendidos. Ni siquiera es eso, porque no es un reflejo. ¿Sí? Es un hábito que se aprende, por eso mucha gente llega a ser analfabeta y nunca aprendió a escribir. Si fuera un reflejo, todos sabríamos escribir. Entonces, ese tipo de equívocos a menudo están en la bibliografía y nadie las discute. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora acá es justamente de poner en evidencia estas cosas que son, algunos son equívocos, algunos son incompletos. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando se les preguntaba sobre la metodología hacían alusión al método inductivo. No existe tal método inductivo, ¿no? La inducción es una forma de pensamiento, pues vamos a trabajarla acá, pero en sí mismo no instituye un método, ¿sí? Porque cuando nosotros usamos la palabra método, la palabra método tiene mucho más complejidad que simplemente hacer uso de una inferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma en que inferimos es un elemento del método, pero no es el método. ¿Sí? El método se nutre de al menos 8 o 9 elementos que son los que vamos a trabajar después, no hoy todavía, donde ustedes van a ver que cuando nosotros hablamos de lo metodológico estamos hablando de algo que tiene mucho más envergadura e importancia que el simple uso de la inducción o de la deducción. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con José tratando de ver las respuestas de ustedes, que él la sistematizó hasta la última que pudo analizar, y después vamos a empezar a hacer un análisis de qué es la criminalística, tomando ya no las definiciones que ustedes hicieron, sino las definiciones que están en manos de los autores de la bibliografía. Vamos a hacer un análisis de esas definiciones y vamos a tratar de ver en ellas algunos elementos que tiene que tener una definición. ¿Sí? Tomando como referencia a Aristóteles, que es el que inventó la definición hace 2300 años. Bueno, dale. Bien, en términos de las... La primera pregunta que hicimos es ¿cuál es el objeto de estudio de la criminalística? Esperable, la respuesta que principalmente apareció con bemoles de diferencia, ¿no? Es esta idea de que es el material sensible y significativo en vínculo con un hecho presuntamente delictivo. Algunos respondieron que era un indicio, otros que eran los vestigios, las evidencias, pero entre todos hablan siempre de los restos materiales encontrados en todo escenario que uno podría asumir que es un delito o se acerca a uno. Porque también está esta cuestión de preguntarnos, bueno, ¿la criminalística solamente aborda delitos o hay otra clase de situaciones que son ámbito de ejercicio de la criminalística, pero no exactamente son un delito per se? Capaz puede que a futuro lo vincule. Digo, en documentología, que es la asignatura en la que me toca trabajar, hay muchas de las actividades que abordamos que son actividades del ámbito de lo civil, lo laboral, que no son estrictamente delitos. Algunos quizás puedan a posteriori resultar en una investigación penal, pero en principio no lo son. Y la otra respuesta que aparece es el delito de forma integral, ya sea la escena, ya sea el escenario, la reconstrucción del hecho, pero hay un grupo importante donde la visión central es que la criminalística ya no solamente se aboca a los indicios, sino que ya es todo el escenario, son sus actores, es el lugar, son los indicios, obviamente, y son también esas dinámicas que hay entre los actores dentro del delito. Y la segunda, déjenme que comparta la otra pantalla. Y en la segunda tabla, esta me gusta un poquito más, es con respecto a las clasificaciones. ¿Se comparten? Ahí, digo, me gusta un poco más por la riqueza y variación de respuesta que tienen. Sin duda que aparece como recurrente el hecho de vincularla con una ciencia aplicada, que es una ciencia interdisciplinar, acercarla a las ciencias naturales. Esto está muy interesante porque hay algunos que dicen, se acerca a las ciencias naturales, se
utiliza conocimiento de las ciencias naturales y la aplica a un fenómeno, un fenómeno en el marco del derecho, que es una ciencia forense, está muy bien. Hay un par de respuestas que afirmaron de que no encontraban una clasificación que fuera como satisfactoria para colocar a la criminalística, que también es una posibilidad. ¿Por qué? Porque la criminalística, es cierto, surge como el encuentro de varios campos de conocimiento, algunos fuertemente asociados con las ciencias naturales, empieza a aplicarse la física en la investigación del delito, la química, la bioquímica, la medicina forense, también pionera, ¿no? Pero la cuestión con la ciencia, y esto es lo que queremos trabajar, es que van cambiando. Tenemos que pensar no la idea de una ciencia que se constituye y permanece inmutable en el tiempo, sino que es cambiante, va evolucionando, va incorporando nuevas características, va cambiando su historia y también van cambiando los sujetos que eventualmente la están ejerciendo y que son ellos mismos los que alteran la constitución de la disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy podríamos decir que la criminalística es tal cosa, es A, es B, es C. Pero ustedes en el futuro, como licenciados en criminalística y sujetos insertos en la disciplina, están plenamente calificados para poder generar cambios. Y eso es algo que aparece más tardíamente en la epistemología, esta idea de que las ciencias van cambiando su cuerpo de teoría, su técnica, su metodología y lo que podríamos definir como el paradigma de la ciencia. Si hay después, a ver, uno solito, creo que me parece como dato que se animó a tomar esta posición de que es una ciencia social, que lo vamos a ver más adelante, creo que en la segunda clase, sí, en la segunda clase, cómo se articula la criminalística con las ciencias sociales, o dónde se encuentra la criminalística entre las ciencias sociales. Hay algunas de estas cuestiones que sí las vamos a ir trabajando, no quiero adelantarme demasiado y dejarle el espacio para que hable el profe, pero algunas se tensionan entre ellas. Por ejemplo, entre interdisciplinaria y multidisciplinaria hay un conjunto de diferencias, pero que, si bien mínimas, son importantes, porque no son exactamente la misma cosa. En un caso, en la interdisciplinariedad, hablamos de que hay conocimientos que se agrupan, pero al mismo tiempo hay una base, por eso este curso epistémica común, hay una mirada común alrededor de ese objeto, y cuando hablamos de lo multidisciplinar, es solamente encuentro de las disciplinas. Bueno, tenemos el objeto de estudio, digamos que es un documento, y vienen bioquímicos, químicos, ingenieros, criminalistas, y cada uno aporta su conocimiento sobre ese documento. Ahora, si habláramos que es un encuentro interdisciplinar, todos abordamos con nuestras técnicas ese mismo objeto, pero con un conocimiento de partida común. Normalmente es la diferencia entre esas dos acepciones. ¿Quiere aportar algo más, profe? Entonces, si le parece, empezamos. Bueno. Aquí. ¿Cómo hay que hacer? Siempre me despista con Sí. ¿Se ve la presentación? Bueno. ¿Dónde quieres? Sí. Bueno, se pasaron. Bueno, a ver, nosotros queremos hacer explícitos los objetivos de la clase. ¿Sí? Tratando de que cuando ustedes se vayan de acá, va a ser 7:30 de la tarde, más o menos estas cosas ya han sido analizadas. ¿Sí? Recordemos que por el tiempo que tiene la clase, por no demasiado, vamos a abordarla con tranquila profundidad. Pero esto no va a quedar grabado, con lo cual ustedes van a tener que la chance de poder, tienen ganas de poder volver a verlo. Y también está la bibliografía que nosotros presentamos en la aula virtual, que también les va a servir como elemento base. Bueno, el primer objetivo es analizar distintas concepciones acerca de la criminalística. Para eso vamos a tomar las definiciones que trajimos de los libros. La segunda es interpretar las nociones subyacentes en las diferentes definiciones. Como las definiciones son distintas entre sí, cada cual aborda aspectos diferentes de la disciplina y entiende que hay alguna parte de esos componentes que tienen preponderancia o importancia. Lo tercero es caracterizar las propiedades que la describen. ¿Sí? Vamos a enunciar cuáles son las características que tiene la disciplina criminalística en este caso. Vamos a identificar los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. No se preocupen por saber qué es eso ahora, vamos a decirlo. Toda disciplina tiene esos tres supuestos, todas. Si no tiene esos tres supuestos, no es disciplina. ¿Sí? Y ahora vamos a decir qué son esas tres cosas. Vamos a revisar la propuesta de los contextos de la actividad tecnocientífica de Javier Echeverría, es un autor español,
que dice que la ciencia se realiza y se sustancia no en un solo contexto, que es el contexto de la investigación, sino que hay al menos 4 contextos, algunos agregan algún quinto más, pero 4 contextos en los cuales la actividad científica se desarrolla. Y por último, vamos a debatir respecto al estatus de la criminalística como actividad tecnocientífica. Ese concepto de tecnocientífica viene justamente de Echeverría. Fíjense que nosotros no usamos la palabra de científica solamente, porque Echeverría entiende que la ciencia ya hace bastante tiempo está implicada con la tecnología y por lo tanto sus producciones tienen elementos técnicos y elementos también que vienen de la academia. Bien. Bueno, vamos a empezar el estatus ontológico y epistemológico de la criminalística. Yo acá primero tenemos, sí, la fila está. Vamos a hacer un poquito a precisar un poco qué significa, de dónde viene la palabra. Yo dije que toda disciplina tiene tres dimensiones. ¿Sí? Una es la dimensión epistemológica, perdón, vamos a poner la más básica primero. ¿Sí? Ontológica, epistemológica y ¿Atrás? No, esto no. metodológica. Sí, claro, también. Claro, mejor. A ver. Creí que era un mouse. Yo también. Bueno, a ver, la palabra ontológica refiere ente. La palabra epistemológica refiere a episteme y metodológica, pero no, estas dos son como más obvias. A ver, ente es todo lo que es. O sea, ¿qué es todo lo que es? Todo lo que existe. Todo lo que tiene el estatus de ser, de existencia. ¿Sí? Episteme se refiere al conocimiento. Y el método se refiere a la forma de acceso al conocimiento. Fíjense, forma de acceso del conocimiento de lo que es. Y a ver, y ahí un poco para acercarlo a ustedes sería las técnicas de las que dispone el conocimiento criminalístico acerca de sus objetos. Para que se entienda, ¿sí? Pues a ver, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué son las cosas? Esa pregunta es la pregunta de la filosofía básica y pregunta de la ciencia también. ¿Qué es? ¿De qué está hecho el mundo? ¿Qué son las cosas? Entonces, todo eso que existe es lo que estudian las ciencias en general. ¿Sí? La criminalística estudia un aspecto de todo el mundo, la biología estudia otra, la medicina estudia otra, así cada ciencia se ha compartimentado a partir de la modernidad, o sea, más o menos entre el siglo XVII y XVIII, en el cual el saber filosófico que era más homogéneo, se compartimenta y da origen a la que llamamos ciencia moderna. No es que la ciencia no existiera antes del siglo XVII, pero estaba muy entremezclada con la filosofía y no había límites taxativos entre una cosa y la otra. Para un poco marcar la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? ¿Qué pueden proponer ustedes? Este está filosofando, decimos, este está haciendo ciencia. ¿Qué queremos decir cuando estamos usando un término o el otro? Los dos son conocimientos, pero no es lo mismo conocimiento filosófico que el conocimiento científico. A ver, cuando la filosofía nace con los griegos, son los que inventaron todo el mundo antiguo, se entendía que la ciencia era, la filosofía, perdón, era un saber racional acerca de las cosas. Porque hasta ahí el mundo se explicaba a través de los mitos. Entonces la filosofía es la primera forma de aproximarse al conocimiento racional. Pero era un conocimiento especulativo, que quiero decir que era simplemente la cabeza pensando. Había otra, ¿sí? Nadie miraba el mundo. A ver, quiero decir, nadie miraba el mundo con método empírico, quiero decir. Pero no había metodología, no había técnica. Simplemente alguien que observaba el mundo y denotaba cosas acerca de este mundo. Pero no acudiendo a los espíritus ni a los dioses, sino a la racionalidad, ¿sí? Y a la lógica. Entonces, si esto es así, esto otro que deriva de esto debería tener tales características. Entonces, la filosofía se fundamenta en un saber racional, lógico
con cierta base de lógica y además especulativo. Especulativo es decir que es un devaneo de la mente, por supuesto, puesto sobre la realidad, pero no hay algo así como una comprobación empírica. Entonces, tampoco es que la filosofía sea una cuestión de fe. No es que yo crea en este filósofo, no es como la religión, ¿no? No es una cuestión de fe. Digo, a ver, ¿qué utiliza la filosofía para exponer su conocimiento y el argumento? ¿Sí? Entonces, hay argumentos más convincentes que otros, seguramente. Sí, por eso ha habido tanta filosofía en el mundo como autores ha habido, ¿no? Y hay todavía. Entonces, a ver, la filosofía ha estudiado siempre el mundo. Digamos, la ciencia en el siglo XVII lo que hace es agregarle a todo ese proceso racional que ya tenía la filosofía, le agrega lo que nosotros hoy le podríamos llamar la prueba empírica. Es decir, trata de objetivar el conocimiento poniéndole un ingrediente que la filosofía no tenía, recordemos que era especulativa, y que tiene que ver con el uso de una técnica que permita el acceso a un conocimiento que permita luego ser justificado. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, volvemos sobre esto. Yo digo, el método es una forma de acceso al conocimiento de las cosas. Entonces, lo que es, vamos a llamarla cosa. Todo lo que es una cosa, cualquiera fuera. ¿Sí? Conocimiento es ciencia. Y esto es el método. Entonces, el método permite acceder a la ciencia, permite construir conocimiento científico que habla de las cosas del mundo, cualquiera fuera. ¿Sí? Ahora bien, acá tenemos un problema, porque a ver, yo voy a hacer un juego acá para ver si, para hacerlo un poco comprensible. ¿Qué es esto? ¿Esto que está apoyado, qué es? ¿Mm? Una mesa, un escritorio. Parece que un escritorio más que una mesa. Un escritorio. Bien, esto, una silla, una pantalla. ¿Hay alguna duda sobre qué son las cosas? Estamos hablando de cosas acá, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No. Sí, bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy queriendo plantear acá? Que nosotros, todo esto que dijimos acá, que es una silla, está naturalizado en nosotros, porque incluso es parte del lenguaje. Está instaurado en el lenguaje y nosotros asignamos significado por vía del aprendizaje del lenguaje que alguna vez lo hicimos. ¿Sí? Ahora, eso parece natural, pero no es natural, porque en realidad vino de un proceso de aprendizaje que fue instaurado en primera instancia por la familia, por nuestros padres y después por la sociedad. Alguien le puso nombre a las cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alguien le puso a un nombre a las cosas. Cuando un chico aprende la lengua, ustedes se acuerdan que la lengua tiene los sustantivos, los adjetivos, los verbos, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lengua. ¿Cuáles son cuando un chico aprende a hablar? Empezamos los 2 años, ¿no? Todos los que tuvimos hijos, yo mismo tengo nietos que ya son viejos, también, y alguna vez miramos, ¿qué es lo primero, qué tipo de palabras en esa clasificación del lenguaje son las primeras que los niños aprenden? ¿Mm? ¿Qué son? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Sustantivo, adjetivo, verbo? ¿Qué es? Sustantivo. Fíjense que sustantivo viene de sustancia. Lo primero que el niño hace es aprender la sustancia de las cosas. ¿Sí? Le va poniendo, lo primero que hacemos es poner nombre. La ciencia hace lo mismo, lo que pasa es que se nutre en parte del lenguaje natural, que ya lo tenemos aprendido, y le agrega los términos propios, que son los términos científicos que ha sido creado a instancia del desarrollo de esa disciplina, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir hasta acá? Que todo lo que nosotros llamamos conocimiento está expresado por vía del lenguaje. No hay conocimiento sin lenguaje. Ustedes lo que aprendieron alguna vez está en el manual, está en la palabra de los profesores, está en las conferencias, siempre son palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar hasta acá? Que nosotros como sujetos hablantes creamos discursos. Pero una cosa son 2 discursos sobre la silla y otra cosa es la silla misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los objetos a los cuales nosotros queremos tener acceso a través de los sentidos y de los procesos cognitivos que nos permiten asignar significado a las cosas. Ahora, no todo lo que nosotros le pusimos nombre, no todo tuvo nombre antes. Eso es lo que quiero. A ver, si yo dijera, por ejemplo, los quantum, no sé ni idea qué son, pero es una categoría de la propia física. Hasta hace menos de 100 años no existía ese término. Lo inventaron porque. Y los cuantos no existían, sí existían. Yo siempre pongo este ejemplo muy tonto. Digo, el concepto de calor, el concepto científico de calor aparece empieza a aparecer en el siglo XVIII, más o menos, el siglo XVIII. Pero no tuvo calor toda la vida. Siempre que él existió, los animales tienen calor. ¿Hacía falta saber el concepto de calor para tener calor? No. Entonces, aquí quiero decir, una cosa es el conocimiento sobre las cosas y otra cosa son las cosas mismas.
Lo que intento mostrar acá es que hay una distancia siempre entre la cosa, eso que existe, el ente, ¿sí? El ente, y el conocimiento sobre el ente. Y yo acá voy a poner un ejemplo que da Gregorio Timofsky, que fue un epistemólogo argentino, de origen ruso, que escribió un texto que es muy legible, que se llama Aventura del Conocimiento Científico. Y él pone este ejemplo, yo creo que ustedes van a entender con este ejemplo que yo dije. Él dice, hay un preparado de células, vamos a suponer que son células musculares, las células musculares son así tiradas, ¿no? Son fibras. Y entonces llama al biólogo y dice el biólogo, ¿qué ve usted? Y el biólogo dice, bueno, acá veo fibras musculares, son fibras rectilineas, estoy inventando, ¿sí? Bien, pasa. Llama al psicólogo, ¿usted qué ve ahí? Veo líneas naranjas, supongamos que el pigmento fuera naranja. Los dos dicen la verdad. Los dos dicen la verdad, pero no dicen lo mismo. Y la verdad debe ser una sola. Entonces, yo acá lo que estoy intentando mostrar es que el concepto de verdad ya es un concepto complejo. ¿Sí? Porque la verdad siempre ya está en un conocimiento previo. Cuando yo denoto algo como verdadero, estoy mostrando la coincidencia entre el discurso, lo que digo que es mío, y la cosa. Entonces, entiendo que estos dos se aproximan, pero ese proceso de aproximación deviene del proceso de aprendizaje, que nosotros lo incorporamos en, por ejemplo, el caso de ustedes, en el caso nuestro, en el caso cuando incorporamos a la academia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo qué quiero decir? Yo lo que estoy intentando mostrar acá es que el mundo de la ciencia es un mundo construido. Y que aunque pretenda hablar de la verdad de los hechos, no es tan así. Porque muchas de las cosas que nosotros decimos vienen de debates inclusive. ¿Sí? De debates donde decimos, bueno, le vamos a poner este nombre y a partir de acá se va a llamar de esta forma. Pero eso no es natural. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas que nosotros le damos existencias naturales no son naturales en realidad. Entonces, bueno, y acá es donde yo digo, entonces, si yo tengo problemas, en este ejemplo que yo le di recién, si el preparado era mismo, nos dicen cosas distintas, tenemos un problema acá. La cosa es la misma, pero el conocimiento no es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Mira, acá yo voy a nominar a un filósofo de la modernidad, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant dice algo muy loco. Él se compara con Copérnico. ¿Se acuerdan de Copérnico, no? Copérnico que sacó a la Tierra del centro y puso al Sol y puso a todos los planetas girando en la órbita. Él se compara con Copérnico porque dice lo siguiente. Él dice, hasta que yo estuve, o sea, se da el estatus, ¿no es cierto?, de gran filósofo, uno entendía que en el medio, vamos a hacer tomar el mismo modelo de la Tierra, ¿no? Acá estaba la Tierra y el Sol giraba alrededor y los demás planetas. ¿Qué hizo Copérnico? Los cambió de lugar. ¿Sí? A la Tierra la puso girando pobrecita y el Sol está ahí. Y él dice, hace también este cambio. Dice, ahora pone en el medio al sujeto, perdón, digo, antes estaba el objeto y el sujeto, los sujetos estaban dando vuelta alrededor, tratando de, en esta metáfora que estoy intentando hacer, rescatar los elementos del objeto. En ese girar, yo digo, es como pongan la silla y yo pongo a dar vuelta y empiezo a girar a la silla de todos sus pares. Ahí que se entendía que el objeto era un ente que estaba ahí, independientemente de mí, y que si yo administraba alguna forma o gestionaba alguna forma de observarlo, iba a poder dar cuenta del objeto tal como es. Inclusive, muchos pensamos eso. Pero es equívoco, ya les digo que es equívoco, ¿no? Por este mismo ejemplo que yo les digo. ¿Y qué es lo que dice Kant? En realidad, el que está en el medio es el sujeto y son los objetos los que giran alrededor. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? El conocimiento no es del objeto, sino que es del sujeto. Y acá yo voy a presentar una díada que vamos a hablar aparentemente, que es la relación entre sujeto y objeto. El objeto está acá y el sujeto está acá. Porque el que produce el epistema y el que produce el conocimiento son los sujetos, no los objetos. Nosotros hablamos de los objetos, pero el discurso de los objetos no es el objeto. ¿Sí? Entonces, una cosa es el discurso que genera la ciencia y otra cosa son los objetos por sí. Y usted me habla, los objetos no cambian, sí cambian. Sí cambian. Hoy yo cuando hablaba de calor, el concepto de calor, voy a poner un ejemplo de la física, que es la más dura de toda la ciencia, fue cambiando en el tiempo. Este calor no es el mismo del siglo XVIII. El concepto inclusive de ser vivo, y acá voy a hablar de algo que yo conozco, cuando nace la biología en el siglo XVIII, toda la biología se construye a instancias del individuo, que es lo que nosotros vemos como somos individuos.
Pero en el siglo XIX nace la ecología y muestra que en realidad los objetos no están aislados, sino que están en un ambiente y por lo tanto no podemos considerar al individuo sin relación con los factores ambientales. Eso ya pone al individuo en otro lugar. Por lo tanto, la episteme ya no es la misma. Porque no es lo mismo hablar de un sujeto aislado que un sujeto en contexto. ¿Se entiende lo que digo? La ciencia se modifica, ¿no? Hoy hicimos alusión a eso. La ciencia va cambiando. Va cambiando sus objetos. Va descartando objetos. Va incorporando objetos nuevos. Por ejemplo, si la criminalística estudia solamente el crimen, el nombre por no viene de ahí, básicamente es un auxiliar del derecho penal. ¿Sí? Muchos de ustedes lo pusieron. Ahora, ¿y dónde entraría entonces, por ejemplo, toda la prevención que lo hacen los docentes, por ejemplo, que están muy buenas con, sobre todo lo que tiene que ver con la educación vial, ¿sí? La educación vial no es criminalística, si uno lo mira, es educación, y por lo tanto le compete otra cosa. Sin embargo, se nutre de lo que la criminalística le propuso. Me van siguiendo con esto. Ahora, si la educación vial es parte, yo le pregunto a ustedes, ¿es parte de la criminalística o no lo es? Consideramos que sí, pero no es crimen, ¿sí? Lo mismo que hoy José hacía alusión a la, por ejemplo, si yo tengo que identificar si una firma es verdadera o no, yo puedo usar eso fuera del contexto. Por ejemplo, lo han hecho mucho la gente que trabaja en los museos donde aparecen cartas, la carta de San Martín, supongamos que escribió hace méritos, ¿sí? Y ahí dice, no, pero esa carta no es de San Martín. Pues vamos a hacer lo mismo que hace el perito del ámbito criminalístico, y poder decir si efectivamente la letra de San Martín o no, si tiene alguna letra, firma indubitada, por ejemplo, de San Martín, o alguna grafía indubitada. Sí se puede. Y eso es el ámbito criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la disciplina la que en su devenir, en su derrotero, durante todos los años, va modificando su objeto en términos de demanda, porque la disciplina se inserta siempre en un contexto social. Entonces, los contextos sociales pueden demandar cosas nuevas que ameritan que la disciplina, sobre todo si está en contacto con la sociedad, y en el caso de las ciencias que son profesionales, es así, porque justamente las ciencias profesionales nacen porque hay una demanda social. Por ejemplo, usted, ¿cómo resolvemos este crimen? Por el caso de medio, ¿cómo hago para que alguien se cure? ¿Sí? O la ingeniería, ¿cómo hago para que el edificio no se caiga? Entonces, los problemas en los cuales se inspiran todas las disciplinas profesionales siempre tienen que ver con lo social. En cambio, las ciencias básicas, la biología, por ejemplo, que yo estudié, no, era puro acto especulativo. ¿Qué diferencia hay entre un ser vivo y uno que no lo es? En principio no sirve para nada. Después podría tener, sí, algún tipo de... Pero cuando se preguntaba si no existiente, era un saber por sí mismo. En cambio, la criminalística y todas las disciplinas que tienen base profesional, de la ciencia, sobre todo la administración liberal, es para eso, es para resolver problemas de índole. Otros son simplemente problemas de saber por saber. Hasta acá me van siguiendo. Yo quiero que ustedes aprovechen el espacio que estamos juntos para hacer las preguntas, porque si no lo hacen ahora, va a ser difícil después poder responder. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que plantea acá? Que si el saber está en el sujeto, no está en el objeto. Parece obvio, pero no era tan obvio en el fin del siglo XVI. Él dice, en realidad, dice el objeto, lo que llamamos objeto, que él le llama la cosa en sí, o lo húmedo. La cosa en sí, dice él, es incognoscible. Quiere decir que está fuera de nuestra posibilidad de acceso. Lo que nosotros conocemos son los objetos, que no es la cosa en sí. ¿Sí? Los objetos es lo que aparece en el mundo fenoménico. ¿Sí? ¿Qué es un fenómeno? Es algo que aparece dado a la observación y que nosotros podemos acceder por vía de los sentidos. Pero eso que accedemos por los sentidos no es en lo húmedo, no es la cosa así. Es en lo que nosotros llamamos objeto. Pues ahí ya tenemos un problema, porque la silla no es esa que está ahí. Ese es el objeto, pero no es la cosa en sí. ¿Qué es lo que está planteando uno puesto puede llevarlo al punto, ¿cómo se llama? Al punto más extremo de pensar que el mundo no existe, que es toda una construcción subjetiva, ¿no? De hecho, que hay gente que lo piensa así. Todos los llamados relativistas, en un sentido amplio, suponen que el mundo es una construcción subjetiva. Y que en realidad las denotaciones que nosotros hacemos acerca de las cosas surgen de los acuerdos. Pero son meramente acuerdos, son convenciones, pero que el mundo no tiene, y si la tuviera no es necesariamente como solo estamos diciendo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí qué posición tengo yo acabé de acudir a un biólogo que fue Jean Piaget,
que todo el mundo lo conoce por la epistemología genética y por su vínculo con la pedagogía, pero pensé fue biólogo primeramente. Inclusive estudió a Caracol, nada que ver con lo que hizo después. Y pensé dice algo interesante cuando habla de la asimilación y la acomodación, que creo que un poco da cuenta de esto que yo intento mostrar acá. Él dice, la asimilación es la incorporación de un objeto, si ya por ejemplo en este caso observado por mí, a un esquema cognitivo previo. ¿Yo por qué puedo reconocer la silla? Porque hemos visto sillas todas nuestras vidas. O sea, que esta sea una nueva silla, yo ya la tengo como imagen. Y si tiene 4 partes y 12 partes, sí, no hay mucho más para eso. Ahora bien, yo puedo decir que esto es una silla y luego viene el segundo proceso que es el de la acomodación. La acomodación significa que yo construyo un esquema de acción con ese. La acción significa modo de vínculo con el objeto. Esto es, si yo quiero pongo en su lugar y hago esto. ¿Sí? Eso implica una operación. Bueno, cada vez que yo me encuentre con una silla, el esquema de acción va a ser repetitivo. ¿Por qué? El modo de vínculo es siempre. Ahora, vamos a suponer que yo estoy un poco desordenado en mi cabeza y digan, esto es una silla. Porque en términos de asimilación, yo puedo asimilar cualquier cosa. ¿Sí? Estoy un poco loco, pero no importa. Usted va a mudar ahora, por cierto, que esto es una silla. Si yo me quiero sentar acá, esto no sirve como. Entonces, a ver, lo que está mostrando la acomodación es que la realidad me devuelve esto de si el conocimiento que yo he generado es un conocimiento equívoco, es un conocimiento cierto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el sujeto se da siempre entre el conocimiento que construye, a instancia de vincularse con la realidad, pero por otro lado, me está mostrando, la realidad me está mostrando si lo que yo construí tiene certeza o no. Yo digo, esto es un teléfono. Hola, hola, nadie me va a contestar del otro lado porque es un borrador que sí manda mal. Así que ni siquiera es borrador. Vale. Entonces, a ver, ¿qué estoy intentando mostrar acá? Que el conocimiento, yo puedo inventarme lo que sea. Yo, si usted me pregunta cuál es postura, tiene más que ver con la postura principal y decir, bueno, yo puedo construir cualquier cosa. Pero entiendo que del mundo yo he construido algún nivel de objetividad tiene. Porque si yo me puedo luego manejar en el mundo usando esa categoría, quiere decir que algún nivel de aunque no sea exactamente lo que yo pensé. ¿Sí? Yo creo que existe un mundo fuera de lo que nosotros. Si no estaríamos todos acá, no sabríamos qué hacer. Entiendo que sí. Pero que no hay así como una realidad absoluta, porque lo que nosotros llamamos realidad, en realidad tiene que ver con las realidades que nosotros asumimos. Y que la ciencia, primero la sociedad, establece consensos para poder nombrar las cosas, crear el lenguaje. Y en segundo, que está la ciencia, que es una forma de, como una circunscripción de la sociedad en algo más chico, que también tiene su propia, usa primero el lenguaje común, y a eso le agrega un lenguaje propio, que es el lenguaje científico, con el cual va asignando un nombre a las cosas y nos permite a nosotros hacer diálogos entre la gente que está dentro de la misma disciplina. ¿Sí? Pues acá, yo lo primero que quiero es arrancar acá esta idea de que la ciencia objetiva, sí, tiene pretensión de objetividad, seguro. Que pretende ser, de dar cuenta de la verdad, sí. Ahora, no siempre está en la verdad. Piense que si nosotros siempre estamos en la verdad, la ciencia no avanzaría. Porque ya, una vez que algo es verdad, es verdad para siempre. Entonces, el concepto de verdad es una verdad relativa. Es algo que damos por cierto porque pareciera ser que las técnicas y la razón le dan sentido, pero no implica que esto sea necesariamente así. Si la ciencia fuera verdadera en un sentido estricto, fuera verdad en un sentido estricto, en realidad la ciencia no avanzaría. ¿Sí? Siempre tenemos que tomar lo verdadero como provisorio. Y siempre hay alguien que puede ver más allá de sus narices, ¿no? Por ejemplo, Fleming, que es un bacteriólogo, bueno, los bacteriólogos hacen cultivo de bacterias en una cápsula de Petri, y un día, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un bacteriólogo? Que se le contamine el cultivo, porque tiene que tirar al diablo y empezar a no. Y Fleming, un día aparecen unas cosas blancas asquerosas ahí en la cápsula de Petri, y en lugar de enojarse, tirar a la basura, que es lo que hicieron mucho, porque a muchos les pasó lo mismo que a Fleming, dice, ¿qué pasa acá? Y ve que las bacterias se habían muerto todas. Entonces dice, esa cosa purulenta blanca mató a mis bacterias. ¿Qué es? Era el penicilina, ¿no? Que es el hongo que produce la penicilina. Penicilina ha producido penicilina y liquida todas las bacterias. Fíjese que es un hecho que es fortuito. Él lo supo aprovechar. Otro se pone a llorar y hace el cultivo y él no se puso a llorar, sino que dijo, se preguntó por esta cosa. Entonces, aparece en escena el antibiótico que no existía, sí existían los antibióticos, porque el penicilina es más dijo que tuvo que el hombre.
pero nunca tuvo aplicación farmacológica hasta que fue miembro de él. Entonces, el mundo no es que empezó a existir cuando nosotros lo miramos por primera vez, ya existía. Y así también puede ser que construyamos categorías vacías que tal vez no existan y que nosotros les otorgamos tanto de conocimiento, como el concepto de calórico en la física, el concepto de flogisto en la física, el concepto de éter en la física. ¿Sí? Estoy hablando de la física, voy a poner, ¿por qué pongo la física como? Porque es la más dura de toda la disciplina. Entonces uno supone que siempre están ahí todas. No, se equivocaron, todos se equivocaron. ¿Sí? Esos son conceptos que hoy lo podríamos llamar metafísica. Porque, ¿qué es lo metafísico? Aquello que yo puedo creer que existe por ejercicio de la razón, pero luego no tiene ninguna comprobación empírica. Por ejemplo, Dios. ¿Sí? Creemos que Dios existe porque parece que hace cosas buenas, pero no hay ninguna comprobación empírica de que Dios existe. Entonces, la ciencia tiene muchos conceptos que nacen de la metafísica, pero luego viene el proceso de tratar de poner la objetividad a través de alguna técnica. Bueno, hasta acá me siguen. Bueno, entonces lo primero objetivo que tratar de arrancar todo lo que ustedes tenían y ver que la ciencia en general y la criminalística no es ajena a eso, está siempre construida por sujetos humanos, donde la cosa en sí es inconocible y que lo que tenemos son construcciones que sí son consensuadas. Porque no es lo que uno dice allá en su casa, no. Normalmente el conocimiento científico se discute y gran parte de los procesos de validación devienen de discusión. Entonces decimos, bueno, y más o menos todos estamos de acuerdo, le vamos a poner este nombre, se trata justamente de eso. Bueno, seguimos, pues yo ya me fui con esto. Ahora sí vamos a entrar con las definiciones. Bueno, voy a poner acá porque les va a poder leer mejor. Bueno, Montiel Sosa. Fíjense, yo marqué, vamos a leer solamente lo que está en amarillo, esta definición, ustedes ya la conocen. Voy a leer lo que está en amarillo porque es lo que me interesa. Dice, es una ciencia natural y penal. Penal sería, en una ciencia social, recordemos que el derecho no es ciencia natural. El derecho junto con las ciencias económicas son ciencias normativas. ¿Sí? O sea que son inventos humanos para regular. Que mediante la aplicación de su conocimiento, metodología y tecnología en el estudio de indicios o de las evidencias físicas asociativa e investiga. Descubre y verifica de manera científica un hecho presuntamente delictuoso. Bueno, es presuntamente delictuoso, no lo sabemos, pero decimos que a su vez verifica y que es científica. ¿Sí? Eso es lo que es importante. Dale. Moreno Gonzalo. Sí, este ya no usa la palabra ciencia, sino disciplina. Vamos a tratar de hacer la definición que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales, pero no dice que sea ciencia natural. ¿Ve? El caso de la salud. El examen de material sensible y significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso. Siempre estamos hablando de algo que no sabemos nunca, pensamos que es delictuoso, pero no lo sabemos hasta que avancemos en el conocimiento. Sí, pues. Guzmán. Fíjense que dice profesión y disciplina. Ya le agrego otra cosa. Estudia la evidencia física. Mediante la aplicación de las ciencias naturales, no dice que sean ciencias, pero habla de la aplicación del conocimiento de las ciencias naturales, sus objetivos son similares a las ciencias naturales, lo mismo, y también estamos en búsqueda de la verdad a través de la aplicación del método científico, o sea que es una ciencia. Yes. Almanza, esta es un poco más compleja. Dice, busca establecer móviles, circunstancias, identificación de los partícipes, reconstrucción y demostración de la ocurrencia de un hecho delictivo puntual mediante el uso del método científico. Después dice que según este autor que dice que en España es parte de la criminología, es una disciplina, y otra dice que el puesto de estudio de la criminalística son los elementos materiales. Bien. Ok. Dice, identificación de indicios materiales de los hechos para lo que ella es arte y ciencia, establece la verdad de una cosa o de un hecho, ¿no? Siempre la palabra es la verdad, ¿no? Apela ampliamente a técnicas y métodos de las ciencias experimentales y aplicadas, multidisciplinaria por esencia. Lo que los hermanos hablaban de multidisciplina. Gutiérrez. La aplicación de todas las experiencias aprendidas de otra ciencia, acá hace relación con, por ejemplo, física, química y demás, así como los procedimientos que se siguen para hallar la verdad y enseñarla, continuando con esto de manera científica en la administración de justicia, colaborando con la aportación de elementos científicos a la procuración de impartición de justicia. Bueno, ya está. De todas las definiciones, ahora vamos a ver qué es una definición.
Tiene un problema ontológico. La letra no quiere irse. Bueno. Ahora. Bueno. Aristóteles escribió la metafísica en un libro que no se llamaba así, en realidad es el nombre que pone otro, Andrónico de Rodas. Cuando ordenó los libros de física no era física actual, sino sería toda la ciencia natural. ¿Sí? Acá estaban los libros de física y más allá estaban los que estaban estos, y metafísica dice que está más allá de la física. Y esto normalmente, si uno toma examina la acepción, dice, claro, algo que está más allá de los fenómenos físicos. Pero no, Andrónico de Rodas no lo pensó así, era por los libros, era bien material, digamos, la cosa, la vida de la metafísica. Bueno, para Aristóteles la metafísica era la ciencia, ¿sí? Porque estudiaba el origen de las causas últimas de todas las cosas. Él suponía que había un solo conocimiento no compartimentado como tenemos ahora y que ese conocimiento era el conocimiento metafísico. No, pero no vamos a entrar ahí. Lo cierto es que él, en ese texto Metafísica, dice que es la definición. Es la primera persona que define la definición. ¿Sí? Bien. Y él dice, vamos a analizar un poco lo que está acá, dice, pues no hay en la definición ninguna otra cosa, sino el llamado género primero y las diferencias. Estas son dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque todas las definiciones que nosotros pusimos acá recién deberían tener el género y la diferencia. Los demás géneros son el primero junto con la diferencia ya. Si esto es así, está claro que la última diferencia será la sustancia de la cosa y su definición. Por consiguiente, está claro que la definición es el enunciado que arranca de las diferencias y el rigor de la última vez. Y acá vamos a hacer una breve referencia a esto. Es lo que dice que la definición tiene dos partes. Una que se llama el género y la otra que se llama la diferencia. Vamos a ver si, exacto, yo le creo que el género tiene diferencia, debería tener esa diferencia. Género es todo lo común. Y diferencia es todo lo distinto. Quiere decir que cuando nosotros definimos algo, debe tener los elementos comunes que lo vinculan con otros objetos que tienen una naturaleza parecida, pero a su vez tiene que marcar lo distinto. Y acá yo voy a poner como ejemplo, lo voy a poner a Aristóteles cuando define el hombre. Y dice que el hombre es me encanta esta que tiene más que dos palabras, es un animal. Gracias. Bien. Bien. Se ha dicho la otra. Bueno. Animal, género, porque compartimos esta categoría con todo el resto de los animales. Racional, porque esto es lo que nos diferencia. Por Aristóteles, yo podría poner el bipedismo también, una característica de esta mente humana, pero Aristóteles se le ocurrió la racionalidad. Animal racional. Esta sería una buena definición para Aristóteles de el hombre. Es un animal por el razón. Está el género, lo que nos vincula con los demás, y está la diferencia, que es lo que nos separa. Y fíjense lo que dice ahí. Dice, por consiguiente, está claro que la definición es el enunciado que arranca de las diferencias y el rigor de la última vez. ¿Sí? De la diferencia, que lo sustancial en la definición es la diferencia. Porque esto es lo que nos separa de la diferencia. ¿Me siguen acá? ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es ver. Yo ya he hecho una sistematización de todas esas definiciones. Y vamos a ver cómo aparecen en esas definiciones los estatus ontológicos, epistemológicos y metodológicos, porque dijimos que una ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener esas tres dimensiones: ontológica, epistemológica y metodológica. Ontológica, la cosa que estudia, la cosa física, quiero decir, puede ser un proceso también. El crimen, por ejemplo, es un proceso, no es una cosa. ¿Sí? En cambio, un proyectil es una cosa. Después, el conocimiento sobre la cosa y la técnica que permite construir conocimiento sobre la cosa. ¿Sí? Vamos a ver si esas definiciones las tienen. A ver, ¿cómo se ve esta parte? A ver, yo como he hecho un poco, esto ya adelanté cuando es cómo identifico las dimensiones. Bueno, una es ontológica, ¿qué cosa es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se origina? ¿Cómo deviene la cosa? ¿Sí? La dimensión es qué sé de la cosa, qué sé de sus componentes,
qué sé de su naturaleza, qué sé de su origen y devenir. O sea, cuando digo episteme, quiere decir qué sé. Estamos hablando de conocimiento. La cosa está acá en la visión metodológica. Y la visión metodológica es cómo conozco la cosa, qué técnicas se requieren para conocerla. Fíjese que cómo conozco la cosa, cómo conozco la cosa. ¿Cómo hago para dar confiabilidad y validez al dato producido sobre ella? Bueno, esto ya lo explicité, así que no voy a volver sobre eso. Vamos entonces a la... Bueno, vamos a ver la definición ontológica. Vamos, en esa definición que analizamos recién, la definición ontológica aparecía como indicios, pruebas, hechos y sujetos involucrados. Estas son las cosas que estudia la criminalística. Dimensión epistemológica es el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es? Profesional, es una disciplina, es una ciencia, es un arte. Para uno de los autores de la parte constituyente de la criminología, como nacieron en España, multidisciplinaria, es la verdad sobre hechos y el sujeto. Nosotros saca la definición. Y es la reconstrucción de hechos y sujetos. Bueno, acá vamos a hacer una definición sobre cada una de estas cosas. Fíjese que acá tampoco es todo lo mismo, porque el indicio no es prueba, pero un elemento que se transformará eventualmente en prueba. Los hechos, las pruebas y los indicios son de hechos. Y en esos hechos, el fenómeno mismo, el fenómeno criminal, hay sujetos involucrados, que son en definitiva todo lo que hace el criminalista para finalmente ser sujeto de culpable inocente. Siempre lo que está en juego es el sujeto. En cuanto a la visión epistemológica, profesión. Hoy yo ya hice referencia a la profesión. La profesión usa el conocimiento científico, pero para intervenir en la sociedad y resolver problemas de índole práctico. En el caso de usted, el crimen. Disciplina. Yo dije hoy que era lo mismo disciplina que ciencia. Disciplina significa un cuerpo sistematizado de conocimiento con metodologías propias. Esto significa que las ciencias son disciplinas, pero el concepto de disciplina es más amplio porque incorpora otra forma de conocimiento que no son ciencias. Por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, las artes, por ejemplo, los deportes. ¿Sí? Son disciplinas, pero no son ciencias. Bien, son cuerpos sistematizados de conocimiento y tienen metodología propia, pero no son ciencias. Bien, ciencia de la distancia. Ya le hablamos de la arte. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y arte? Bueno, esta pregunta hoy podría ser bien diferenciada, pero si nos preguntamos hace 300 años, antes de Kant, porque Kant es el que diferencia todas las formas de conocimiento. Él dice que el conocimiento de lo bello es el arte, el conocimiento de la verdad es la ciencia, y el conocimiento de lo correcto es la ética. Hasta ahí todo eso estaba mezclado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos acá de arte, estamos queriendo decir que es el estudio de la belleza y no el estudio de la verdad como de la ciencia. Pero son dos categorías que se pueden solapar. A ver, vosotros ve la idea que el arte es algo que es menos estructurado que la ciencia y que tiene que ver con una expertise lograda en la práctica, ¿no? Recordemos a ver que hasta también, hasta el siglo XVII, no estaba separado el arte de la técnica. Se considera que era toda una misma cosa, porque las dos estaban a las manos. Pero el producto final no era lo mismo, porque el arte, el que intentaba generar un objeto bello y la técnica era un objeto útil. Sí. Vamos por caminos distintos. Hoy vamos por caminos distintos. Hace 300 años no. Lo que quiero plantear acá es que la idea de que el arte tiene menos estructurado, es más volado, si yo puedo hacer uso más grande de la imaginación. Y esto en parte es verdad y en parte no. Porque el conocimiento cuando nace, no digo cuando el conocimiento está naciendo en nosotros, cuando nace en el marco de una disciplina nueva, se parece más al arte que a la ciencia. Porque está mucho menos estructurado, porque no está arreglado por técnicas, por procedimientos, porque está más dado a la imaginación y a los factores emocionales, más que a la emoción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay todo un área de conocimiento que tiene que ver con la investigación hermenéutica y interpretativa, donde están en juego las emociones, están en juego la singularidad, están en juego las emociones, que allí se parece más al arte que a la ciencia. Bueno, vamos a la división metodológica. Usa la palabra método y técnica. Método y técnica no significan lo mismo. Técnica es una parte del método, pero el método supone la técnica y todos sus fundamentos epistemológicos. Técnica de las ciencias naturales. Habla del método científico. Bueno, método científico, la gente cree que hay el método científico, hay muchos métodos científicos. Depende del paradigma de investigación con el cual uno trabaje.
El de ustedes, para ellos se llama paradigma positivista o empírico analítico, que tiene toda una serie de características, que vamos a verla después, que son distintos de otras. ¿Sí? Por ejemplo, la biología también es empírico analítica como la criminalística, no obstante que la biología es una ciencia básica y práctica, ¿no? Y la ciencia de base, bueno, física y química y el derecho, que es siempre el que le dio origen. ¿Vale? Bueno, acá ya damos una cosa. Entonces, a ver, para ir cerrando esto y acabamos un ejército, a ver, lo que tienen ustedes que ver acá es que esas definiciones que nosotros mismos tienen citadas las tres dimensiones que tiene que tener el conocimiento científico: la ontológica, la epistemológica y la metodológica. Pero una cosa que yo quiero aclarar, ¿se puede ir un poquito para atrás? El anterior. A ver, la criminalística siempre está en estas cosas, nunca en esta, porque ya dijimos que la cosa es inconocible. Todas las disciplinas son episteme, porque es discurso sobre las cosas. ¿Sí? Lo que el investigador indagó respecto de las cosas. Pero las cosas están en este plano, en el plano de los sentidos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos, los discursos, que como vemos, cada una de nuestras disciplinas, siempre está dentro de la episteme. O sea, lo que llamamos episteme y ciencia en su nivel. La misma cosa. Pero ¿qué tipo de un conocimiento que entendemos que es un conocimiento verdadero acerca de las cosas? Porque está también el sentido común, está el conocimiento vulgar, que también hablamos de las cosas, fuera de las disciplinas. No negamos que ese tipo de conocimiento existe, pero entendemos que los conocimientos de la ciencia son verdaderos, por lo menos provisoriamente. Pues podemos discutir si esta verdad se mantiene al tiempo. No, ahí no. Vamos a pasar al siguiente estudio. ¿Alguna pregunta acá? Yo sé que hablé muy rápido de cosas que son bastante, son fáciles de digerir en primera instancia, pero, a ver, mi intención es que ustedes recuerden todo lo que yo les dije, sino que puedan ver a la ciencia ahora desde una óptica diferente. No es el saber objetivo, universal, verdadero, tiene pretensiones en eso, pero no es necesariamente eso. Porque si fuera necesariamente eso, la ciencia no va a seguir, pero no esta parte, porque no puede ser que sea verdadero y mañana sea falso. Las verdades son verdades para siempre, eso es lo que todos creemos. Bueno, después vamos a ver lo que pase después de José, son los contextos que todavía había enunciado los objetivos, que les voy a contar un poco de eso. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y luego se. Bueno, esperamos. Hay un asado afuera. Especial. Recording progress. Bien. Para que puedan notar un pequeño mensaje, las tres dimensiones que nombró el profe Aníbal, ¿cuáles son las tres dimensiones que tiene que tener toda disciplina que se considere disciplina científica o se considere una ciencia? Genial, por lo que están presentes. La idea es para los que están en virtual para recuperar contenido, perdón. La dinámica es una dinámica híbrida. La idea es interactuar con ustedes a la vez que tratamos de interactuar con los que están en la videollamada. Al mismo tiempo, para que no sea muy saturado el sonido, les doy una pequeña pregunta así para que puedan anotarla como respuesta. Las tutoras irán eventualmente registrando la participación de cada uno. ¿Sí? Bien, mientras los compañeros van respondiendo, lo que vamos a trabajar en esta segunda parte es la institución de la criminalística como una disciplina. Como el profe bien había comentado, toda disciplina tiene que tener tres dimensiones, las que están anotando los compañeros. Pero las disciplinas después se van configurando, reconfigurando sus actividades, y en este sentido, Javier Echeverría, que es el autor que vamos a tomar de referencia para esta parte del módulo, hace un planteo muy interesante respecto a la dimensión axiológica de las ciencias. ¿Qué es la axiología? Son los valores que todo campo, toda disciplina en algún punto defiende, sostiene. Originalmente, sobre todo antes del siglo XX, estaba la idea instalada de que la ciencia se debía a un solo valor, algo que Javier Echeverría denominó monismo axiológico, que es la verdad. Las ciencias pre-siglo XX y obviamente siglo XXI se concebían bajo la idea de que la ciencia solamente se dedicaba a la búsqueda de la verdad por la verdad misma, el conocimiento, ese era como el fin último. Sin embargo, avanzado el siglo XX, empiezan a aparecer nuevas formas de investigación y nuevas producciones de conocimiento y tecnologías, es lo que había señalado ya el profe Aníbal.
la idea de que la ciencia hoy por hoy ya no solamente produce saberes, conocimientos, teorías, explica fenómenos, sino que también hace producciones tecnológicas y producciones de conocimiento aplicado. Por eso, después vamos a ver por qué decimos que la criminalística es una ciencia aplicada, que se va constituyendo justamente en este periodo de tiempo, siglo XX, porque agarramos conocimiento científico y ya no tiene solamente una finalidad de conocer el mundo que nos rodea, sino que ahora también necesitamos utilizarlo. ¿Para qué? Para modificar el contexto, el ambiente, la realidad. Entonces, sobre todo a mitad del siglo XX, con proyectos como el proyecto Manhattan, los modelos de Big Science, de macrociencia, no me voy a tener mucho con eso, solamente para mostrar el contexto, empiezan a aparecer otras finalidades del conocimiento. Hoy empieza a haber gran financiamiento por parte del Estado, más adelante también por parte de las empresas privadas, para que la ciencia produzca conocimiento con una finalidad específica. Puede ser una finalidad militar, puede ser una finalidad económica, puede ser una finalidad de salud, por ejemplo. Y hay otros valores que entran en juego. La criminalística, como disciplina, es un claro ejemplo. No solamente está la búsqueda del conocimiento, porque este es un valor que no se pierde, pero también nos debemos a un otro valor que es el de justicia. Todo criminalista, por lo general, se forma en la noción de que no solamente brinda un conocimiento objetivo o objetivado, sino que también aporta a la administración de justicia. Y como vieron en las definiciones, está esta idea de que la criminalística aporta a la administración de justicia, al impartir justicia, ¿sí? Entonces, eso es otro valor. Y entonces, Echeverría empieza a ver... Funcionaba antes que lo probar. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Capaz de... No. Bueno, lo que Echeverría se va planteando, él toma una teoría, la de Hans Reichenbach, que Reichenbach dice, bueno, la ciencia se constituye en dos contextos, descubrimiento y justificación. El descubrimiento está en vínculo con la historia y con la psicología. ¿De dónde provienen las ideas nuevas? Bueno, de algún lado en la persona provienen, ya sea de su contexto histórico, del mundo en el que vive. Bueno, pero eso después lo tienen que justificar. Y acá viene la cuestión del método. Y la idea de Reichenbach original era que, bueno, la ciencia solamente se dedica a ese contexto de justificación. Sin embargo, Echeverría va advirtiendo que en realidad la ciencia es más compleja porque esta noción de dos contextos restringe la actividad científica exclusivamente a las personas que hacen ciencia y particularmente investigación, o sea, los investigadores científicos. Sin embargo, Echeverría va notando que, bueno, hoy, final del siglo XX, siglo XXI, hay más actores en la ciencia. Están los que financian, los que valoran el conocimiento, el medio que se vale de ese conocimiento, o sea, si sale un nuevo conocimiento en el área de salud, también hay una valoración por parte de las personas que reciben esas nuevas terapias, esos nuevos medicamentos, todo lo que sea avance farmacológico. Bueno, también conocimiento en el marco de ciencias como la economía, que también tiene una aplicabilidad. Y dice, bueno, entonces la actividad es más compleja que solamente descubrir y justificar conocimiento. También hay aplicación, pero también aparece el peso de la actividad educativa. Ya la ciencia se pensaba como esta idea de, bueno, estaban los maestros y los aprendices de la ciencia y constituían la academia. Sin embargo, hoy nuestras estructuras académicas son mucho más complejas, mucho más diversas. Tenemos desde las conocidas universidades, como la que estamos todos nosotros en este momento, instituciones que se dedican a la formación, ya sea formaciones más puntuales, inclusive hay empresas, y esto lo vive la criminalística permanentemente, que se dedican a la venta de productos para aplicarse en un campo científico específicamente, que también brindan servicios formativos. Si alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, en gabinete, poder judicial o en la policía o en alguna institución que, por ejemplo, el Estado va y adquiere, no sé, un video espectrocomparador, un comparador balístico u otro instrumental de vanguardia, las empresas a las que se le compran también son las mismas empresas que ofrecen espacios formativos. Bueno, vos tenés el video espectrocomparador, también te ofrezco formación para que aprendas a utilizar el video espectrocomparador. Y dice Echeverría, bueno, también es importante la actividad educativa,
en el marco de la ciencia. Hoy por hoy, las ciencias tienen que reproducir sus conocimientos, reproducir esta cuestión que es el paradigma de las ciencias. Ahora sí, el paradigma de las ciencias. Como había dicho, la original propuesta de Reichstag estaba en dos contextos. El de descubrimiento estaba como atado a la historia y a la propia psicología del sujeto, los procesos como creativos, y después el contexto de justificación social, real, lógico y empírico, de tal método. Y es lo que justamente Echeverría después en algún punto debate y amplía. Y dice, me parece que la actividad científica está en realidad atravesada por cuatro contextos. Obviamente que hay investigación y hay validación de conocimiento, a lo cual llamaremos contexto de innovación y evaluación. ¿Por qué le cambia el nombre? Primero, porque con la ciencia del siglo XXI y mediados del siglo XX, ya los investigadores, también algunas se lo llaman tecnólogos, se dedican no a construir un conocimiento básico, sino a producir un artefacto específico. Así, muchos de los descubrimientos, por ejemplo, muchas de las piezas que hoy, por ejemplo, tenemos en los teléfonos celulares, surgieron de alguna investigación, ya sea financiada por una empresa, una universidad, el Estado o la entidad que fuese. Y que después de eso se va apropiando cada empresa para fabricar un nuevo producto tecnológico. Y ahí, entonces, ya no es solamente construir conocimiento, sino también producir artefactos. Entonces, estos son procesos de innovación. El contexto de evaluación se complejiza mucho más. Ya no es solamente que el método científico me asegura, o los métodos científicos me aseguran de que el conocimiento es válido, que el artefacto que yo construí hace exactamente eso que yo digo, o que la teoría que propuse es correcta, sino que hay todo un conjunto de instituciones y actores que se encargan de la validación del conocimiento. Y esto es esencial, sobre todo en la estructura de las ciencias más consolidadas, por ejemplo, biología, física, química. El ámbito de los evaluadores, el ámbito de las revistas científicas, las editoriales, también las agencias que financian tienen procesos de evaluación. Si uno de ustedes, por ejemplo, en el Estado se abren muchos concursos, por ejemplo, de proyectos de investigación, también para adquirir equipamiento, y normalmente se presentan proyectos, y esos proyectos pasan por el filtro y la valoración de un conjunto de pares formados. En el caso de, por ejemplo, la publicación de artículos, si ustedes, por ejemplo, escriben un artículo científico y lo mandan a una revista, esa revista se la manda a dos pares evaluadores mínimamente. Ellos no saben quién escribió el artículo, pero valoran y verifican que lo que ustedes están proponiendo es original, es inédito y es válido y confiable. Y eso hace todo este contexto, hay toda una estructura de la ciencia y la actividad tecnocientífica en general que donde se valoran los nuevos productos. Y por último, está el contexto de aplicación. Echeverría pone mucho énfasis en la cuestión económica de la ciencia. No es solamente una actividad meramente cognitiva de producción de conocimiento, si bien lo esencial, sin eso no es ciencia, pero claramente la ciencia entra en una dinámica de mercado bastante interesante y empieza a ofrecer servicios. Las comunidades, la sociedad y las poblaciones empiezan a valorar la ciencia en función del servicio que pueda brindar. Y en esto, y va muy con la noción que ustedes decían, ciencia aplicada, en la redundancia lo saben mucho. Hablamos de disciplinas que no solamente producen un conocimiento para aplicarse, sino que también tienen un grupo de personas que se dedican específicamente a hacer uso de esos saberes. La criminalística. En la criminalística eventualmente podríamos tener personas que se dedican a generar nuevo conocimiento, nuevas teorías, publican artículos, construyen un nuevo aparato, un nuevo artefacto, pero después eso tiene que poder estar accesible al resto de los pares para que podamos utilizarlo y emplearlo en el marco de la realidad. Así, por ejemplo, tenemos acceso a nuevas tecnologías que se producen en el marco de algún contexto de innovación de alguna disciplina y lo utilizamos, ¿sí? Y siempre el contexto de aplicación tiene como esta finalidad modificar el medio. Va a aparecer siempre mucho en Echeverría, porque justamente cuando una persona formada en una ciencia, por ejemplo, la ingeniería, la medicina, la criminalística, ofrece sus saberes, sus conocimientos, sus técnicas, es para modificar la realidad. Y lo voy a dar por un ejemplo que es el que trabajamos justamente en la cátedra de documentología. Cuando se instala la problemática, una controversia en torno a un documento, no se dice si el documento
es una falsificación o es un documento auténtico. El documento está puesto en duda y por eso le llamamos documento dubitado. Está puesto en duda, no tiene un estado certero. Entonces se llama a un perito para que ofrezca sus saberes, sus técnicas y pueda romper con esa suerte de ambigüedad, ese estado de incerteza del documento y determinen si, por ejemplo, es un documento auténtico, si las firmas, hay una correspondencia entre las firmas, o por el contrario, si hay indicio de falsificación y ese documento ha sido alterado. Cuando el perito ofrece ese dictamen, esa conclusión, y el juez se vale de la información para decir, no, el señor perito tiene razón, este documento es auténtico, hay una correspondencia entre las firmas, o por el contrario, no, tiene razón, el documento fue falsificado, hay indicios de borrado, de erradicación, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo el licenciado en criminalística es aplicar su conocimiento para modificar la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad anterior es que el documento era duplicado, estaba puesto en duda. Y él ofrece sus saberes y técnicas para poder romper con ese estado de la realidad. A partir de lo que le ofrece, a partir de la intervención profesional, se puede determinar si el documento efectivamente es auténtico, por ejemplo, hay una la correspondencia entre las firmas, o por el contrario, hay indicios de modificación, de alteraciones, etc. Y lo mismo ocurrirá con el resto de las disciplinas. En el caso de los accidentes de tránsito, en el caso de la accidentología, todo el principio es una incerteza. Cada una de las preguntas que se pide al perito que respondan, justamente tienen esa función. La causa dice, bueno, tengo dudas acerca de quién tenía prioridad, cuál era la velocidad de circulación, etcétera, etcétera. Necesito que usted, licenciado en criminalística, me pueda decir cuál era la velocidad con la que circulaba, por ejemplo, el vehículo, cuál era el invitente, cuál era el embestido, etcétera. Y toda la información que estoy brindando cambia justamente el estado de situación. Por eso justamente hablamos siempre de que la criminalística es una ciencia aplicada, no solamente porque aplica conocimiento, sino porque genera conocimiento con fines aplicativos. Está muy emparentada con este modelo de ciencia. Hablemos un poquito de cada uno de los contextos. El contexto de educación es prácticamente el contexto de la academia, de la universidad y de todas las instituciones que se dedican a la formación en el marco de una disciplina. Normalmente regulada por un currículum. Hay una estructura que regula la actividad académica que se enseña, cómo se enseña y quiénes lo hacen, ¿no? Siempre opera con conocimientos validados por la comunidad, válidos para la comunidad. No se enseña cualquier cosa. Y esto es lo que va mostrando la historia de las ciencias. A medida que se van constituyendo cada una de las disciplinas, por ejemplo, en el marco de la filosofía, las preguntas en términos de los objetos biológicos empezó a cobrar relevancia, hacer la contrastación empírica y empezó a aparecer la ciencia con validación a través de pruebas empíricas. Bueno, se va constituyendo la disciplina y emerge la necesidad de que se enseñe ese conocimiento. La criminalística es un claro ejemplo. Finales del siglo XIX, cuando escribe Hans Gross su manual, originalmente era un conjunto de disciplinas articuladas que cada uno hacía lo suyo. Después se va armando un cuerpo como casi solvente, un cuerpo de teorías en torno a un solo objeto, va tomando dimensión ontológica, epistemológica, metodológica, y cuando cobra que esto es más o menos alrededor del mediados del siglo XX, cuando cobra cierta sustancia, empieza a haber la necesidad de formar a las personas en esto que logramos concretar, esta disciplina que logramos concretar. Así, en los años 70 se inaugura este instituto, porque había una necesidad de formar personas en la criminalística. La disciplina toma suficiente forma como para que exista una necesidad de formar, educar a personas en estos nuevos contextos de ciencias, ¿sí? Este no es un contexto que genere nuevo conocimiento, sino que se dedica a la difusión y a sostener el paradigma disciplinar. El profe Aníbal justamente estuvo hablando del paradigma de investigación empírico-analítico. Ustedes van a mantener y también sostienen los modelos de ciencias en los que creen, pero también que practican, porque en medida han recibido una formación que les dicen, esta es la criminalidad y este es el modelo de ciencia en el que se instala la criminalidad. Entonces, la formación se encarga justamente de eso, en el contexto de educación, que ustedes puedan mantenerlo y puedan difundir el paradigma de investigación, el paradigma de la ciencia. Obviamente que esto puede cambiar. No nos vamos a detener mucho en la teoría de paradigma porque no es el objetivo del curso, pero a medida de que uno ve que las teorías que uno mantiene no responden a todas las problemáticas que tengo que solucionar, bueno,
se instala la necesidad de cambiar el paradigma y bueno, el contexto de educación tendrá que readecuarse a los nuevos conocimientos y a los nuevos paradigmas que emerjan del contexto de innovación. Siempre el contexto de innovación es el que está como encargado de romper y construir nuevos conocimientos. Como dice, sin embargo, no es algo antojadizo. Hay una regulación a través de una comunidad científica. Uno no puede simplemente aparecer diciendo que las huellas dactilares son todas una igual a las otras. O sea, que todas las personas tenemos la misma huella dactilar, porque hay una comunidad científica que va a venir y va a decir, no, hay estadísticas que demuestran que las posibilidades de que una huella dactilar de una persona sea igual a las otras personas son tantas en miles de millones. Y el contexto de innovación normalmente siempre parte del horizonte de conocimiento. Es el contexto que se encarga de, bueno, ponerse al borde de donde sabemos, hasta donde sabemos, y avanzar. Su trabajo siempre es ese, el de avanzar hacia adelante. El contexto de evaluación es el que justamente va a ver, bueno, el contexto de innovación, produce un nuevo conocimiento, vamos a ver qué tan válido es, qué tan confiable es la información que me está brindando. También regulado por la comunidad científica. Por lo general, las personas que están en el contexto de innovación y en el de evaluación se solapan bastante, porque son investigadores, como son pares, son investigadores que validen el conocimiento de otros investigadores. Sí, en el medio hay actores que son importantes en el contexto de innovación, los institutos y centros de investigación, así como la universidad, y en el contexto de evaluación van a aparecer muy importantes las editoriales, las revistas y obviamente la academia que también brinda ese margen. El contexto de aplicación, por el contrario, está regulado por el colegio de profesionales, por los colegios profesionales o institutos que agrupan profesionales. Todos son personas formadas en la misma ciencia. El que investiga en criminalística, por lo general, esperaríamos que es un licenciado en criminalística o te está formado en la criminalística. El que valida conocimiento también es un par, y el profesional también está formado en criminalística. Y en el caso de contexto de educación, como lo habrán vivido en la carrera, también tienen docentes que son licenciados en criminalística. A menudo los planes de estudio tienen otras disciplinas o necesitan de otras materias que pueden valerse de personas formadas en otras áreas, pero siempre, casi siempre, en toda carrera se van a encontrar con pares de la ciencia, ya pares ya formados. No sé si hay algo más profundo. Los contextos son dinámicos. No es una cuestión. Los contextos son dinámicos, están articulados unos con los otros, ¿sí? Como ya habrán visto, normalmente el contexto de educación reproduce el conocimiento que está validado y que ha sido revisado por el contexto de evaluación. Al mismo tiempo, el contexto de innovación produce conocimiento para ese contexto de evaluación. Y estos dos ámbitos necesariamente requieren que el contexto de educación siga formando gente para que trabaje o en evaluación o trabaje en la generación de nuevas teorías. Tarde o temprano los investigadores dejan de trabajar, no producen más conocimiento y esos cuadros de investigadores tienen que renovarse con jóvenes que están investigando. Y lo mismo ocurre con el contexto de aplicación. Esta es la dinámica sincrónica de los contextos, cómo está planteado en la teoría de Echeverría. Sin embargo, uno en función del tipo de disciplina puede detectar otro tipo de contexto, otro tipo de dinámicas. En este caso, temporales, particularmente desde las ciencias básicas. Por lo general, en las ciencias básicas, lo que surge primero son contextos de innovación y contextos de evaluación. Personas formadas en otros campos que empiezan a investigar nuevos entes y nuevos artefactos. Originalmente la física se dedicaba a movimientos del cuerpo, a ciertos fenómenos físicos, y empieza después, con las nuevas teorías, a complejizarse, empiezan a aparecer campos como la astrofísica, que combina también al estudio de la astrología, y así sucesivamente empiezan a aparecer nuevos contextos, y en el caso de las ciencias básicas suele ser el contexto de innovación y el de evaluación, el que genera nuevos ámbitos y hace que surja la necesidad de un contexto de educación. Y obviamente a posteriori va a aparecer el contexto de aplicación. Hoy por hoy tenemos una compañera justamente de Facultad de Humanidades que es también como el profe Aníbal, bióloga, es profesora de biología, que estuvo revisando esta cuestión. La biología siempre, por ejemplo, se ha dedicado a la construcción de conocimientos básicos, pero hoy por hoy, con el auge de la ecología y los estudios ecológicos, muchos biólogos también se dedican a trabajar para ONG o empresas para hacer análisis, o también en el mismo estado, para hacer análisis de impacto ecológico. No están generando una teoría nueva, pero están usando los conocimientos que adquirieron en la academia para cambiar el medio.
para determinar si ocurre esto, va a haber un impacto ecológico de tal magnitud. Y esto no es menor. Van apareciendo en las ciencias básicas contexto de aplicación. Este fue también el caso de las ciencias políticas, de la sociología, y sobre todo la sociología es muy, a partir de la mitad del siglo XX, empieza a haber un auge de necesitar sociólogos para que hagan, por ejemplo, consultorías y hagan análisis y consultas, por ejemplo, en la producción, por ejemplo, todas las encuestas que uno recibe, encuestas, por ejemplo, de afinidades con partidos políticos, de intención de voto, todo eso es contexto de aplicación de esas ciencias, que originalmente estaban pensadas para, bueno, construir saberes básicos en torno a la sociedad, a la política, a la economía. La criminalística está más en este modelo. Lo que aparece en la criminalística, Angros, finales del siglo XIX, perdón, es un contexto de aplicación. Personas que se dedican a aplicar sus conocimientos de otras disciplinas para resolver problemáticas vinculadas con el delito. Esos conocimientos se van agrupando y surge el contexto de educación. Pero el contexto de educación acá cumple una función fundamental que empieza a pensar y a reflexionar respecto al conocimiento vigente, si lo puede ampliar, si lo puede mejorar y dedicarse específicamente al contexto de innovación y de evaluación. Entonces, disciplinas profesionalizantes arman sus ámbitos educativos y después aparecen los investigadores de esos campos. Este caso, por ejemplo, hay un texto de una investigadora argentina, Chiroleo, que ella trabaja, por ejemplo, en el caso de la ciencia de la comunicación, que empiezan como un ámbito profesionalizante principalmente, constituyen su ámbito educativo, y hoy por hoy la ciencia de la comunicación tiene un gran número de personas que se dedican a investigar y obviamente a evaluar los conocimientos. Obviamente que no queda rezagado este contexto, todos van creciendo y todos se van desarrollando. Y esto es lo interesante, la dinámica temporal. Las ciencias se van desarrollando, van apareciendo estos contextos y se van consolidando. Y son necesarios para para que una actividad tecnocientífica se constituya y se consolide. Echeverría lo dice en términos axiológicos, pero se lo puede traducir también en términos prácticos. Que toda ciencia que tenga valores instalados y consolidados en los cuatro contextos se puede considerar que es una ciencia consolidada. Si tenemos valores en cada uno de los contextos, significa que hay actividades, hay personas que están haciendo esas actividades, hay personas que se dedican a aplicar el conocimiento, a formar a futuros profesionales, futuros, en este caso, licenciados en criminalística, personas que se van a dedicar después a investigar y otros que se van a dedicar a valorar y validar ese conocimiento. Remarco lo que dije hace un tiempo, que estos dos pueden coincidir a menudo. Y justamente lo que hemos visto en el proyecto de investigación, que la dinámica de los contextos en la criminalística está más o menos de esta manera. Y lo que tenemos son un contexto de educación bien consolidado y un contexto de aplicación también, que es el preponderante. El ámbito de la profesión criminalística es como dominante, ¿sí? Es lo que regula la mayor cantidad de pares de la disciplina. Y después tenemos los contextos de educación que tienen autonomía. Y obviamente hay encuentros entre ambos. ¿Dónde lo van a ver los encuentros? Tienen profesionales que se dedican a la enseñanza y tienen docentes que también se dedican al ejercicio de la profesión, lo cual muestra esta dinámica entre ambos contextos. ¿Qué pasa con los contextos de innovación y de evaluación? En la criminalística, y esto en parte no solamente se ve, por ejemplo, en la ausencia de investigadores, tanto en instituciones. Cuando digo ausencia, no me refiero a que haya nula cantidad, sino que es muy pequeño. Hay un trabajo de Mael Icay Carrión, fue mi evaluador de tesis, muy interesante, que él hace el análisis de cuántos criminólogos y criminalistas hay en el CONICET, que creo que es el equivalente al CONICET de México. Y él lo que notaba es que, además de que había una muy baja oferta de carreras dedicadas a la investigación en ambas disciplinas, de los 10.000 investigadores más o menos que había en el CONACYT en ese momento, el número de personas que tenían formación de criminalística y de criminología rondaba cerca de los 5 o 10 personas. Lo cual te muestra que no hay personas que se estén dedicando estrictamente a investigar y validar conocimiento, sino que hoy por hoy la criminalística se vale de conocimiento de otras disciplinas que los replica y los adecua a sus necesidades disciplinares, o son los mismos docentes y los mismos profesores
profesionales los que producen nuevos conocimientos. Estas son dos dinámicas muy específicas de la criminalística y que muestran que la ciencia, esta ciencia, nuestra ciencia, está como un proceso de transición. Se van consolidando hoy por hoy. Criminalística, instituto no tenía hace algunos años personas que se dedicaban exclusivamente a la investigación, como había nombrado el profe Aníbal al comienzo del módulo. Los profesores de esta casa se han ido formando en carreras de posgrado y eventualmente han podido acceder a dedicaciones específicas para investigar, lo cual habla de sujetos que están dedicándose específicamente a innovar y a evaluar. Pero todavía esto está en proyecto, en progresión, ¿sí? Lo ideal es que los cuatro contextos tengan su propia autonomía y tengan sus propios encuentros con los demás ámbitos. Esta podríamos decir que es una disciplina en vías de consolidación de sus actividades tecnocientíficas. Y esto es algo que queremos que en algún punto recuperen o puedan entender para al momento de pensar a la criminalística en el marco de las demás disciplinas. Por ahí resulta un poco injusta comparar a la criminalística con ciencias como la química, la biología, que llevan mucho tiempo de consolidación. Es decir, otras ciencias, por ejemplo, en el ámbito de las sociales, que también tienen muchísimo tiempo de consolidándose y tienen sus cuatro ámbitos bien distinguidos. Lo que podemos pensar es que la criminalística va vías a conformarse con una disciplina constituida, consolidada, con sujetos en los cuatro ámbitos. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Creo que estoy en tiempo. Me quedan 3 minutos. Tienen 3 minutos, básicamente. No, mentira. Las personas que están en el chat, si escriben, las tutoras pueden recuperar y pueden transmitirnos al profe y a mí preguntas. Igualmente, este es nuestro único encuentro. Vamos a tener 3 encuentros presenciales más. O sea, presencial me refiero con esta modalidad. Donde van a poder, vamos a decir, compartiendo. La idea es, en principio, ver esto, ¿no? El estatus de la criminalística. La clase que viene nos vamos a dedicar profundamente a la cuestión del método de la criminalística y ya en las últimas clases vamos a ir viendo el dato criminalístico, o sea, lo que produce la criminalística tanto en el ámbito profesional como en la investigación científica. ¿Una pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran saber del cursado? Fuimos muy claros, parece, ¿no? No se quiere preguntar nada. Una cosa, gente, que me gustaría por ahí resaltar en función de lo que dijo José, es que para que una ciencia sea ciencia madura, tiene que tener los 4 contextos desarrollados. Él ahí justamente le hacía mención de que la innovación y la evaluación no son independientes, sino que están básicamente vinculados con el contexto de aplicación. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, un perito que innova con alguna técnica, ¿sí? Y logra, con suerte, que el juez le admita. Pues recordemos siempre que el ámbito es judicial. Yo recuerdo cuando yo trabajé acá entre los años 99 y 2003. Me acuerdo que en esa época varios estudiantes me habían planteado de que en España se utilizaban los software para simular, por ejemplo, accidentes de tránsito y permitía, bueno, acá no estaba todavía aceptado, creo que ahora sí lo aceptan. Bueno, porque quiero mostrar un poco cómo el tiempo va convalidando algunas cuestiones, pero esas solicitudes lo hace el perito. Tiene que tener suerte que, por supuesto, le admita al juez para que pueda usar. ¿Qué quiere decir eso? La innovación partió del perito, pero en el ámbito del contexto de aplicación, no en el contexto de innovación. Porque el contexto de innovación no tiene entidad por sí mismo. Entonces, si todo lo que se genera como nuevo, como interesante, nace en el contexto de aplicación, digamos, porque lo propone, bueno, después lo que ocurre es que cuando uno realmente propone algo y después funciona, los profesionales, y acá no solo el traquete criminalístico, sino el ingeniero médico, lo que hace ese conocimiento nuevo lo publica. O sea, empieza a imbuirse de lo propio del campo académico. Por ejemplo, ¿cómo se valida en el campo académico el conocimiento? Publicando. El paper, lo llamamos el paper. Yo siempre cuento la anécdota que todas, lo me escucho 500 veces, una compañera de trabajo que decía, ¿qué es mejor que un paper? 2 papers, ¿no? Porque el conocimiento se mide así, ¿no? Por paper. Es horrible lo que digo porque por ahí a veces el paper puede ser muy malo. El tema es que si fue publicado, yo ya lo pongo en el currículum, ¿viste? Así. Entonces, a ver, la cultura del paper es la cultura de la comunicación en ciencia y es la cultura hoy instituida, está muy discutida, no el paper en sí mismo, sino el valor del paper en términos de si eso efectivamente acredita un conocimiento del investigador. ¿Por qué? En general lo que ha ocurrido con las disciplinas
no básicas, o las que han nacido después de la biología y la física química, que son las primeras de la modernidad, y es que han tomado el modelo de esas disciplinas, que son disciplinas muy objetivas, que las ciencias sociales, por ejemplo, no tienen esas características. Entonces, se le ha demandado a los investigadores sociales organizar el conocimiento y publicarlo conforme con con esas demandas que no corresponden a esa disciplina. Y esta discusión es vieja, porque cuando Augusto Comte funda la sociología, en el siglo XIX estamos hablando, ¿saben cómo le llamó Augusto Comte? Que fue la primera ciencia social. Física social. Miren el nombre que le puso. Porque él hablaba de fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión entre los sujetos, entre los actores sociales. Por supuesto que eso era una metáfora, ¿no? Porque eso no es real. Podemos tener repulsiones en alguna gente, pero no tiene nada que ver con el ámbito de la física. Pero ese nombre que le puso no es caprichoso. Es porque Comte creía, que es fundador de lo que se llamó positivismo decimonónico, o sea, del siglo XIX, en esta cosa de que la ciencia tiene que tener un componente objetivo fuerte. Y cuando digo componente objetivo quiere decir, a ver, todo el positivismo del siglo XIX se opone a la metafísica. Yo hoy nombré la metafísica, que la funda Aristóteles. Yo dije la metafísica es un conocimiento racional y lógico, pero que no acude a pruebas porque no tiene pruebas. Yo entiendo que la razón me dice que debe existir. Voy a poner un ejemplo. El concepto de genes, los genes, que es ADN, lo descubre Watson y Crick, por el cual reciben el premio Nobel en los años 50. Creo que en el 61 o algo así le dieron el Nobel. Bien, ahora, había algo que todos sabían, era por qué los hijos se parecían a los padres. Evidentemente había algo allí, algo que se transmitía, que permitía que esa semejanza permanezca a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, esta idea de la herencia era una idea, la herencia biológica, que era secuestrar la otra herencia patrimonial, la herencia biológica era una concepción metafísica. Debía ser cierto eso. Ahora, no había manera de comprobarlo, que Watson y Crick con el ADN demuestran todos los procesos de duplicación del ADN y bueno, todo lo que conocen pues. Entonces, muchas de las cuestiones que la ciencia indaga a posteriori tienen que ver con concepciones que han sido originalmente metafísicas. Pero algunas siguieron siendo metafísicas, por ejemplo, el éter, nunca se pudo demostrar la existencia del éter, con lo cual quedó como una cosa meramente metafísica. En el campo de la biología también hay un montón de conceptos que finalmente no se validaron y quedaron, a ver, esto no le quita la cientificidad al concepto, porque fueron cosas interesantes, pero el tema es que no se pudo validar su presencia, o su presencia objetiva, quiero decir. Entonces, a ver, un poco lo que estoy queriendo mostrar con esto es que este tránsito que hace la ciencia a través de distintas modalidades y formas hagan que todo esto que hablábamos hoy, porque cuando uno va transitando por esos cuatro contextos, esas tres dimensiones que yo nombré están presentes siempre, pero cuando yo voy cambiando de contexto, van asumiendo formas distintas. ¿Sí? ¿Cuál es la que define lo ontológico, epistemológico y metodológico? Son las de innovación y evaluación. Porque esos son los que crean el conocimiento y lo validan. Una vez que lo crearon, una vez que está maduro, lo mandan al contexto de educación y lo meten dentro del currículo. Eso tiene que ocurrir por lo menos 10 años, 15 años tiene que pasar para que algo se haya incorporado al currículo. Sí, para nosotros que modificamos la currícula cada 500 años, lo que nos llega es recontra bien. Pero en general, el currículo nunca todavía no tiene 20 años de antigüedad, nunca tiene menos que eso. Con lo cual siempre venimos atrasados, ¿no? Por eso el profesional siempre se actualiza cuando sale de la universidad. Esto pasa en el mundo en general y sobre todo en el mundo subdesarrollado como nuestro, sobre todo. Pero a ver, y el contexto de aplicación lo que hace es tomar ese mismo modelo y lo recapitula. Ahora, ¿puede cambiar lo ontológico y lo epistemológico? Sí, puede cambiar. Yo ponía el caso de la biología, y también lo planteé con ustedes cuando digo, bueno, a ver, ¿dónde entra entonces la educación vial si la educación vial no es criminalística en un sentido estricto porque no hay crimen allí? Pero tiene una función preventiva. Pasó con la medicina. La medicina era el arte de curar. Y la medicina preventiva obviamente allí no tenía ningún lugar hasta que apareció la preventiva. Y es medicina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que cambió es el objeto, el ente. ¿Sí? Cuando la biología le puso al ambiente, el ente pasó a ser otra cosa. Entonces, el ente también es, aunque el ente sea, como decía Kant, la cosa en sí es incognoscible, lo que nosotros hacemos cargo de la episteme, o sea, del conocimiento. Después, cómo será la cosa en sí, vaya a saber, Dios sabe, pero nosotros nos hacemos cargo del conocimiento de lo que nosotros generamos. Y entendemos que se aproxima al objeto, no sabemos cuánto. ¿Sí? A veces hay formas de validar de la perspectiva científica, como por ejemplo los test estadísticos,
con lo cual uno entiende que el test estadístico le da confiabilidad y validez del dato, pero en realidad no tenemos ninguna certeza, nunca. ¿Sí? Por eso la ciencia es discusión permanente. Y esa discusión, bienvenida sea, porque es la que permite justamente que el conocimiento sea creciente y esté permanentemente en debate. Hoy cuando José le decía que el paper tiene que pasar por al menos 2 árbitros, esa es siempre el árbitro son pares nuestros. ¿Sí? O sea que están. Habitualmente gente que ya viene publicando puede ser lo esperable que estén un instante más arriba. Claro que no es así, en muchos de los casos son más crotos que el que evalúa, pero no importa. Porque, a ver, la evaluación es doble ciego. Doble ciego significa que el evaluador no sabe quién evalúa y el evaluado no sabe quién lo evaluó. Es para garantizar la objetividad. Porque como acá todos nos conocemos, si le queremos dar duro al contrincante, podemos aprovechar. De hecho, que cuando los que trabajan en una temática nunca son muchos, por lo tanto, más o menos nos conocemos, y si uno dice, estos datos fueron recogidos en corriente, todos saben que hay criminalística de acá, por lo tanto debemos ser nosotros tres, no hay nadie más. O sea que, más o menos uno, pero esta garantía del doble ciego lo que permite es la construcción de conocimiento con objetividad. ¿Tiene problemas? Tiene problemas. Y uno de los problemas es que, por ejemplo, en el caso de la física, la química y la biología, sobre todo, uno tiene que publicar en revistas con alto impacto, así le llaman. ¿Qué es una revista de alto impacto? Es una porquería, claro, ya es otro nombre. Sí. A ver, nosotros cometemos el pecado, pero somos pecadores, pero asumidos que somos pecadores. Porque yo no creo en el alto impacto. Quiero decir que es el alto impacto. En realidad son mediciones de tipo bibliométrica. ¿Qué sería una publicación de alto impacto o una revista de alto impacto? Que vamos a suponer que yo publico en la revista de alto impacto, que tiene que estar dentro del primer percentil. O sea, se divide toda la población de revista, las nomina por el número de publicaciones y está en la primera parte, digamos. La dividen en 4, primer cuartil, no percentil, primer cuartil. Bueno, entonces, esas se suponen son las que publican. ¿Qué es lo que más publica? Es aquellas que aparecen más veces citadas en otras publicaciones. Por ejemplo, si la revista aparece 100 veces, la revista aparece 30 veces, entiende que la revista B tiene menos rango. Científico, quiero decir. Entonces, ¿qué hacen todos? Quieren publicar en la primera, porque es la que le da estatus. Entonces se transforma en un círculo vicioso, donde el cual todos publican en la misma revista. Encima son, no quiero usar una palabra mala acá, porque encima por ejemplo, algunas dicen, usted tiene que nombrar al menos 2 artículos en nuestra revista, con lo cual se aseguran de que son los mercenarios. Bueno, entonces, esto está muy discutido hoy. Yo el año pasado participé en un proceso que después terminó nada porque el bendito... este, bueno, no hay más fondos, ¿sí? Ustedes saben cómo está hoy, no hay más fondos para nada. Y nosotros estamos metiendo justamente la evaluación de ciencia y técnica en la Argentina y en la región, no solamente en la Argentina. Y entre las cosas que vimos está toda la gran discusión, que viene sobre todo en el ámbito de la ciencia social, porque las ciencias sociales se niegan a ser evaluadas del mismo forma que la ciencia natural. Inclusive hay, por ejemplo, hoy ya no, pero en principio había, todo lo que estaban dentro del paradigma positivista tenían como un valor superlativo y todo lo que estaban dentro del paradigma hermenéutico interpretativo eran la cenicienta. ¿Sí? Hoy eso cambió bastante, pero mediante la presión que ha ejercido la gente que hace ese tipo de investigación. Para que usted, no sé si sabe lo que es hermenéutico interpretativo, es, por ejemplo, es una investigación que no pretende ser universalista, porque a ver, no busca la objetividad de los sujetos. Quiero decir, entonces, yo mirar a José desde lejos, sino una postura tipo comprensiva. Esto significa es poner en sintonía sistemas categoriales para poder entender, comprender lo que el otro siente. Y allí no hay números muestrales grandes, allí a veces un sujeto, 2 sujetos. A ver, ¿qué cosas muestra esa investigación? Muestra lo esencial del sujeto, no muestra la diversidad. Lo que es positivista muestra la diversidad. Por ejemplo, el paradigma en el cual se escribe la criminalística. Entonces, vamos a discutir lo que hace sucesiva en eso, pero quiero decir, hay mucha discusión respecto de cuáles son los cánones de la ciencia que hoy podemos aceptar como cánones válidos. ¿Sí? Bueno, cada ciencia tiene su tradición. ¿Sí? Y en el caso de la criminalística, porque por lo que decía José hoy, que todavía está en una instancia de maduración, hay una gran diversidad de publicaciones y justamente eso nos ofreció un problema, sobre todo a él, que fue el que buscó los artículos, porque ustedes van a analizar artículos, que se los vamos a dar para lo que sigue, y nos buscó,
les dificultó, otra cosa, encontrar artículos que tengan ese formato clásico, que es una porquería, pero es mucho más fácil y legible, ¿sí? Y porque ustedes van a entender más ese formato porque es como muy cuadrado. ¿Sí? En cambio, si ustedes leen, por ejemplo, un trabajo de hermenéutica, le va a doler la cabeza porque es todo farragoso, con mucho discurso, cosa que la gente criminalística no hace. El discurso de la criminalística es como de la biología, es escueto, ¿no? Mínimo. Digo A, B, C, porque todo el mundo sabe que hablo cuando digo A, B, C. El móvil se desplazaba a 63 kilómetros por hora. Ya está, listo, está bien claro. Eso no pasa en muchas de las ciencias sociales. No obstante que, y acá sí voy a adelantar porque no puedo reprimirme, es que la criminalística es una ciencia social. ¿Por qué? ¿Qué estudia la criminalística? Todo eso que ustedes nombraron acá, en definitiva, son elementos que hacen al delito. Y el delito es un fenómeno social, no es un fenómeno natural. No es natural. ¿Sí? Si no, el león estaría preso por comer cebra. ¿Eh? Bueno, entonces, a ver, no es un fenómeno natural por eso. Ahora, ¿pero por qué se la confunde? Por la técnica. Porque las técnicas son básicamente de la física. Pero eso no le hace, mire, yo le da como ejemplo la biología. La biología tiene métodos propios de la biología. Pero, por ejemplo, la biología celular y molecular, los métodos son de la química y de la física. Pero eso que ocurre en la célula, que es una entidad biológica. Por lo tanto, eso sigue siendo biología, no es ni física ni es química. ¿Sí? La matemática, que dicen que es la reina y la sirvienta de toda la ciencia, porque es la reina porque como es abstracta, prescinde del mundo real, pero a su vez la sirvienta porque da las herramientas todas, ¿no? Bueno, fíjense, cuando la matemática es mera forma sin contenido, la física se apropió de la matemática, sobre la mecánica y todas las otras formas de la física y le puso valores empíricos a eso. Ahora, la matemática no se transformó en física, la matemática sigue siendo matemática. Cuando le pusimos contenido empírico pasó a ser física y después de ser matemática. Pero las herramientas son matemáticas. Entonces, las cuestiones técnicas no hacen a la disciplina, sino el objeto. Fíjense, si nosotros miramos el objeto acá, lo ontológico eran las evidencias, los rastros, las pruebas, los objetos, todo eso se inscribe en fenómenos que son humanos, sociales, no naturales. Nunca pueden ser naturales. ¿Sí? Pero esa confusión, yo entiendo que usted, porque si el propio autor dice que es natural, ¿qué va a decir el estudiante? Va a decir lo mismo. ¿Sí? Por eso digo, yo acá la intención nuestra un poco de arrancar esas cosas que están como instituidas en el campo disciplinar, pero que no son correctas. ¿Sí? No sé, pues, ¿cómo te pasa? No, también aportando una de las cuestiones que hablaba el profe, de bueno, cuestiones que están... La criminalística también aparece muchas veces el concepto este que se debe a la verdad y que para obtener la verdad de lo que ocurrió en el hecho tenemos que valernos, por ejemplo, de la mejor tecnología, de la última teoría, de los últimos recursos. Sin embargo, la propuesta de Echeverría interpela un poco esta cuestión, con el contexto de aplicación principalmente. Cierto que hay nuevas tecnologías, cierto es que hay nuevas teorías, cierto es que hay nuevos software, nuevos dispositivos para análisis de fenómenos de interés criminalístico, voy a ponerlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, el contexto de aplicación es un contexto que no solamente valora la intervención sobre el medio, o sea, tengo una firma, determinar si es auténtica o si es una falsificación, o sea, es una firma que ha sido, no sé, imitada, que ha sido imitada. Sin embargo, lo que plantea el contexto de aplicación es también valora variables que son y valores que son de naturaleza muy económicas. Por ejemplo, el profesional va a elegir ciertas técnicas en función no solamente de su eficacia y eficiencia, por ejemplo, para obtener validez y confiabilidad en el dato, sino también si le son redituables. Este es todo quien interviene en el mundo también no lo hace solamente para brindar conocimiento nuevo, también lo hace porque es su forma de vida. Entonces, aquí aparecen, por ejemplo, valores que están en función de la cuestión netamente económica y de la situación de vida del propio profesional y que puede elegir entre una técnica y la otra en función de si, ¿cómo se llama? Le es redituable, si la técnica, o sea, adquirir cierto software, adquirir cierto dispositivo, posteriormente a mí me va a mejorar mi situación como profesional o, en cambio, me estoy por llevar una tremenda deuda. ¿Me explico? Entonces, estos son valores, términos axiológicos que son propios del contexto de aplicación, propios del mundo profesional y que es correcto que el analista, el profesional, los valore.
porque uno va a elegir una técnica, un instrumento, en función de si puede costearlo y si después a la larga le va a servir para mejorar su propia situación personal. Es una decisión que tiene sentido en esta dinámica de ciencia de 4 contextos, que en el modelo anterior de 2 contextos, no. Te diría que el contexto de justificación es lo más importante, y si la técnica A, siendo cara, siendo difícil de acceder, y vienen, no sé, los manuales en inglés y tengo que pedir el dispositivo a un país en Europa, te va a decir, no, eso es lo que tenés que hacer porque es lo último de tecnología y te da el valor más válido y confiable. Sin embargo, esta dinámica te va a plantear que en mi contexto de aplicación, si yo todavía puedo obtener con materiales accesibles todavía un dato confiable y válido, entonces puedo hacerlo de esa manera. No necesito acceder a nuevos dispositivos que después yo no voy a poder sostenerlos en el tiempo en términos económicos. Y esto es muy interesante de lo que plantea Echeverría. Él imbrica estas nociones como clásicas de epistemología, donde está el conocimiento, están los objetos, los métodos, las técnicas, pero también aparece la cuestión educativa, formativa, que es importantísimo, porque todos nos formamos en una ciencia ya constituida y nadie, o sea, no es que la ciencia es solamente el conocimiento, son también los actores que se forman, son las instituciones y también el medio que se vale de ese conocimiento, y por eso estos dos contextos. ¿No? No, última cosa para agregar es que también el valor de la cuantificación en ciencias pertinentes a la Cámara como la de ustedes, ¿no? Como la mía también, la biología. Esta idea de que parece que el número da una cierta garantía de valor y de validez que no tiene el no número, digamos, ¿no? Bueno, eso es totalmente falso, porque el número no garantiza nada, ¿sí? Hay un autor que nosotros siempre lo citamos acá, que es Juan Samaja, que dice en un libro de él, dice, le llama la fetichización del dato, el dato fetiche. ¿Qué es un dato fetiche? Un dato que está así como una cosa. Que, por ejemplo, decir, mide 1,000234 y le agrego 500.000 dígitos después del cero, creyendo que eso le aporta alguna fidelidad al dato, y no le aporta un pepino. Si yo estoy haciendo química analítica, supongamos, bueno, hay obviamente cuántos ceros y cuántos dígitos después de la coma seguramente es relevante, pero no para la criminalística. Entonces, ¿acaso yace también algo que tiene que ver con la idea de que por qué la criminalística no quiere ser ciencia social? Esta hipótesis mía, que no está validada, pero la debería decir igual. Es que la gente de las ciencias sociales, que naturales sobre todo, cree que la gente de las ciencias sociales habla mucho y no tiene métodos objetivos para validar el conocimiento. Y eso es un error pensar, ¿sí? Porque tiene otras formas de validación, ¿sí? Otras maneras de dar confiabilidad al dato. Y otra cosa, la psicología experimental es ciencia social, pero se escribe paradigma positivista igual que usted. ¿Qué quiero decir? Todo lo que está dentro del paradigma positivista genera datos objetivos. Todo lo que está dentro del paradigma interpretativo hermenéutico tiene datos de otra índole, ¿sí? Entonces, a ver, para que ustedes se queden tranquilos, ustedes son positivistas y por lo tanto el dato es objetivo, aunque sean ciencias sociales. ¿Qué importa si es ciencia social o no? ¿Sí? Insisto, no puede ser natural porque sus objetos no son naturales. Ni la bala natural, ni el auto natural, ni nada. ¿Sí? Y el sujeto humano, aun cuando lo miremos, ni siquiera el criminalista tiene la opción de decir si es responsable o no, porque eso lo hace el juez. ¿Sí? Simplemente lo que hace es tomar cosas que sí devienen de un sujeto humano como que una huella. ¿Sí? Nada más. Pero cuando mira la huella, la mira de una perspectiva objetiva, para decir si la huella corresponde o no, por ejemplo, con la huella de ningún sujeto, etc. Bueno, gente, no lo queremos apabullar más, pero yo espero que se vayan de acá pensando de que ya no están igual que cuando vinieron. Si logramos eso, vamos bien. ¿Eh? Bueno, estamos bien. Gracias por la discusión.